Este programa llega gracias a Lozaro. Muy buenos días, bienvenidos a Ya es Hora, soy Stephanie Morales y hoy llegamos a sus hogares en este Día del Padre con los temas en los que usted necesita profundizar. Vamos a ver unas imágenes de lo que ha ocurrido en los últimos días. Por supuesto, estamos en medio de una situación política totalmente polarizada, a la espera de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, pero ya con los resultados finales de la OMPE que señalan como virtual presidente de la República al candidato del partido de Perú Libre, a Pedro Castillo. ¿Y qué hemos tenido? Lo estamos viendo en pantalla. Hemos tenido un grupo de simpatizantes de Perú Libre que ha llegado hasta la capital para mostrar su apoyo a el candidato Castillo, y muchos de ellos pues han llegado en su calidad de ronderos con machetes y con una serie de elementos que se han estado compartiendo en las redes sociales en estos videos, en los cuales algunos capitalinos señalan que hay pues una situación de temor. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo uno de ellos afila el machete en plena Avenida Bancay, si no me equivoco, en el asfalto. Avenida Wilson, gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Sí, tenemos que decirlo. Nosotros sabemos que cuando hay una manifestación, en el caso, por ejemplo, de los mineros, ellos vienen con los cascos, muchos salen con sus herramientas de trabajo, herramientas del día a día. Entendemos que esto forma parte de un arraigo cultural de los ronderos y de algunos campesinos. Muchos señalan que han venido directamente del mismo Chota. Pero aquí lo que hay que hacer es un llamado importantísimo a la calma, porque este tipo de señales y de gestos no aumentan la tranquilidad que deberíamos tener y que está cero en este momento. Lo único que hacen es generar más distancia, lo único que hacen es generar más provocación mientras tenemos que esperar los resultados del Jurado Nacional de Elecciones. Precisamente frente al jurado fue registrado este video que vamos a ver a continuación, de una especie de discusión entre manifestantes de Perú Libre y personas, trabajadores de la Municipalidad de Lima, que iban allí a colocar unos carteles culturales que nada tienen que ver con la situación política. Vamos a verlo. Usted es del pueblo, hermano, entiéndame, no tengo problema con el pueblo. Quieres discriminar a mí porque tú me estás diciendo que no tengo nada que ver. Un señor está trabajando y no lo dejan, lo amenazan con el chicote. No se mueva que lo retire, no se mueva que lo retire. Y no dejan trabajarlo. ¿Cómo es esto? O sea, están viniendo a poner estos paneles por la municipalidad y los del Castillo lo han botado al trabajador y le han hecho que se vaya con sus cosas. Y el hombre está viniendo a trabajar y lo están sacando. O sea, como que han tomado pues posesión de la... estamos en Piérola, enfrente al Jurado Nacional de Elecciones, y ellos han tomado el control y no dejan que la gente ponga, arregle el parque. Están simplemente usando la fuerza para sacar a simples trabajadores que están haciendo su trabajo, no lo dejan. Mira cómo le empujan la cosa, mira cómo le empujan el cartel. Les empujan su cartel a los trabajadores de la Municipalidad de Lima. Esa chica es la que maneja todo, esa chica blanca. Esa chica. Yo lo estoy viendo ahorita, cómo están moviéndole las cosas a los trabajadores de la Municipalidad de Lima, que simplemente han venido a poner sus carteles que tiene que ver con cultura, música criolla, ¿no? La restauración de la cultura, y ellos están llevándose todo y
simplemente toman posesión de Lima, pues como eso es lo que querían hacer. Bueno, ahí en el video hay una señorita que no se llega a identificar del todo, pero que claramente forma parte de este grupo de manifestantes de Perú Libre que está dando indicaciones, ¿no?, a los trabajadores del municipio de Lima: salgan, salgan. Y eso es algo que no podemos permitir. Los manifestantes tienen todo su derecho de estar en estas zonas públicas, tienen todo su derecho de apoyar al candidato en las afueras del Jurado Nacional de Elecciones, pero por supuesto permitiendo también no solo el libre tránsito, sino el trabajo de otras personas ajenas a la crispación política. En democracia las manifestaciones están totalmente permitidas, pero tienen que ser pacíficas. Y lamentablemente este tipo de acciones generan más dudas sobre el virtual partido de gobierno según los resultados de la OMPE. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer los periodistas, y eso a veces no le gusta a algunos agentes de la política, es indagar en todos por igual. Así como hay diversos medios que están señalando que estas presuntas acusaciones de fraude en mesa por parte de Fuerza Popular no tienen realmente asidero y se están pegando a recursos legales que a veces parecen ser más leguleyadas que otra cosa, también estamos vigilantes de lo que ocurre dentro de Perú Libre. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos días? Pues lo que ha ocurrido es este operativo contra los dinámicos del centro, un grupo presuntamente criminal organizado que lo que hacía era cobrar cupos dentro de la Dirección Regional de Transportes de Junín. Obviamente, dentro de este grupo hay personalidades sumamente cercanas a Vladimir Cerrón. Dos de ellas están prófugas de la justicia y la situación es que aquí hay que entender cómo es que esta presunta organización criminal que está siendo investigada tiene relación con la campaña de Perú Libre y del candidato Pedro Castillo. Lo vamos a conversar en nuestros estudios con César Combina, congresista de APP, precisamente por la región Junín. Congresista, bienvenido. La gran pregunta es, sabemos que está en proceso de investigación, pero usted, desde su postura de funcionario público, ¿cómo puede explicar este presunto nexo del que ya se habla entre este cobro de cupos y estos casos de corrupción y la campaña política de la primera y de la segunda vuelta de Pedro Castillo? Bienvenido. Buenos días, un gusto poder estar con ustedes. Efectivamente, nosotros veníamos ya desde semanas indicando que Perú Libre no era un partido político, sino que era una organización criminal que además participaba de distintas mafias. Y esto es lo que se viene comprobando. Los Dinámicos del Centro es una de las organizaciones criminales que integra Perú Libre. Esta organización criminal dedicada a la negociación incompatible, a la coima, a la corrupción dentro de la Dirección Regional de Transportes, generaba aproximadamente entre 200.000 y 500.000 soles semanales, que era la caja chica del desarrollo de distintas actividades proselitistas y políticas. De acuerdo a la información que tiene Fiscalía y que ha sido presentada en el expediente fiscal, ha habido interceptaciones telefónicas a los señores Arturo Cárdenas, alias Pinturita, y también al señor Eduardo Bendezú, exdirector de Transportes. Ambos personajes el día de hoy prófugos y muy cercanos a Vladimir Cerrón. Vamos a detenernos ahí, congresista, porque usted ha mencionado estos dos nombres, ¿no? Eduardo Bendezú y Arturo Cárdenas. Y la información que tenemos es que Eduardo Bendezú es quien habría coordinado los debates para la segunda vuelta, sobre todo el debate que se dio en Arequipa entre ambos candidatos. Y Arturo Cárdenas es secretario de organización de Perú Libre, ha estado detrás del grupo de juventudes del partido. Es decir, ¿cuán importante es tratar de llegar a no solo los nexos, sino quién estaba sobre estas personas? Porque entendemos que no son los cabecillas o los presuntos cabecillas de la organización criminal. Sí, la Fiscalía pretendía capturar a 37 involucrados en este proceso.
desde los peces gordos hasta los mandos medios y bajos. Lo que se ha logrado hacer es capturar el día de hoy hasta 27 de estos 37. Los 27 capturados son gente vinculada a la mafia, sin duda, son jaladores, son intermediarios, pero son sobre todo mandos intermedios y bajos. Los peces gordos aún no han sido capturados, están prófugos de la justicia, y ahí aparecen dos nombres, como he señalado, muy importantes. Eduardo Bendezú, exdirector de Transportes, líder de Juventudes de Perú Libre, brazo derecho a nivel administrativo de Vladimir Cerrón, que era el jefe de la Dirección Regional de Transportes y era quien permitía que se organice toda esta mafia. Por otro lado tenemos a Arturo Cárdenas, quien para mí sería el cabecilla principal, ya que él era el cajero de Perú Libre, secretario de Organización Nacional, y aquí hay algo muy importante que señalar. Él pasó a ser en segunda vuelta el jefe de campaña de Pedro Castillo, y en primera vuelta lideró toda la movilización nacional del centro y del sur del Perú. Cuando recordamos que a Pedro Castillo tenía sus mítines en algunas provincias del interior de Cusco o del interior de Puno, o inclusive la vez que fue apresado por violar los protocolos sanitarios en Madre de Dios, estaba allí presente Arturo Cárdenas. Es decir, no es un elemento ajeno a Pedro Castillo. Tenemos la firma del pacto entre Verónica Mendoza y Pedro Castillo, en donde el promotor de la firma del pacto y aparece sentado en la mesa es Arturo Cárdenas. Entonces, aquí tenemos una vinculación muy fuerte, y en la intervención telefónica que se ha hecho, el propio Arturo Cárdenas confirma que se necesitaba más dinero para la movilización de campaña de Perú Libre. Y esto lo hace requiriendo a otro más coimas y más corrupción. Esas coimas y esos actos de corrupción, ¿en qué acciones radican dentro de sus gestiones como funcionarios públicos o dentro del gobierno regional? Para entenderlo todos. Sí, esta organización criminal es una organización muy compleja, es por eso que han demorado los fiscales, que han hecho un buen trabajo, muchos años en lograr generar los vínculos suficientes para que no haya ninguna leguleyada típica de Perú Libre en la región Junín para escaparse de la responsabilidad. Para que ustedes vean cómo funcionaba esta situación. En la puerta de la Dirección Regional de Transportes de Junín, que es donde se renuevan todos los brevetes y donde todos los choferes de la región y muchos de la macrocentro van a sacar su brevete, allí se han ubicado en las aproximaciones de 2 o 3 cuadras máximo, distintas escuelas de manejo. Estas escuelas de manejo, abajo tienen su escuela de manejo y arriba tienen algo así como policlínicos para los exámenes médicos y psicotécnicos. En ese sentido, lo que se ha ubicado entre todas esas cuadras, en el distrito de Chilca, son distintos jaladores en cada una de las esquinas. Entonces tú, cuando vas caminando, eres un ciudadano normal, vas caminando, se te acerca un jalador y te dice: hola, ¿qué tal? Este es mi monto para sacarte el brevete, no tienes que venir, no tienes que ir al examen, no tienes que no tienes ni siquiera que presentarte. Tú simplemente me firmas 2 documentos y yo me encargo, y en una semana tienes tu brevete. Luego te vas a la siguiente esquina y otro jalador también te dice exactamente lo mismo, pero te va agudizando la situación, diciendo que si tú no estás en una lista preferente, es imposible que pases tu examen de manejo e imposible que pases tu examen de reglas de conducir. Y luego, cuando te vas a acercar, ya te dicen que antes de entrar a la puerta, cuando estás haciendo tu cola, te dicen: por las puras estás haciendo cola, porque si no, no pasas. Y lo que ha ocurrido es que muchos de los ciudadanos, transportistas también, colectivos, taxis, gente que también utiliza la maquinaria pesada, se da cuenta que cuando va solo, lo jalan, pese a que tienen gente que conoce de su rubro durante años, hasta para una renovación de brevete te jalan. Entonces, al final terminas cayendo en estas mafias que, como digo, no es una competencia entre distintas escuelas de manejo para enseñarte a conducir, sino es distintos tentáculos de una misma organización, porque claro, todos los jaladores son parte de esta mafia. Con este dinero de coimas, ¿qué se presume que se hacía? Este dinero, en un inicio, sirvió para fortalecer la campaña
la pre-campaña del 2020 y la pre-campaña del 2021. ¿Qué cosa se hacía presuntamente con este dinero? Se financiaban banderas, se financiaban marchas, se pagaban a operadores políticos para abrir locales partidarios a nivel de todo el Perú. Entonces, esto tuvo una inyección de dinero a Perú Libre previa a la aparición de Pedro Castillo. Cuando Pedro Castillo llega a Perú Libre el 2020, en septiembre, ya gran parte de la caja chica del partido provenía de esta organización criminal, los Dinámicos del Centro. Él se sube al coche, posiblemente conociendo de dónde provenían estos recursos, y comienza una campaña electoral. A partir del inicio de la campaña electoral, hablamos de octubre, noviembre, diciembre del año 2020, hablamos ya de inyección directa en la campaña de Pedro Castillo de este dinero, que básicamente servía para la caja chica, para pagar las movilizaciones, para pagar escenarios, para pagar artistas, presuntamente también con este dinero se pagaban los artistas, para pagar gasolina y logística. Es por eso que el señor Arturo Cárdenas era tan importante que lo acompaña a Pedro Castillo a las actividades de campaña, porque presuntamente él llevaba los maletines con dinero para financiar todas estas actividades. Ahora, congresista, para cerrar la idea ya en un análisis político, ¿por qué es que entonces nos parece que no hay un deslinde total entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón? Y no solo eso, sino que Vladimir Cerrón, a través de su cuenta de Twitter y de algunos operadores políticos, como por ejemplo el electo congresista, el señor Bermejo, trata de imponer y de dar a entender que él es quien está sobre Pedro Castillo. Sí, como tú has señalado, aquí hay una voluntad de muchos actores aliados de Pedro Castillo de un deslinde. Es más, ha habido desde mi punto de vista, una negación casi psicológica, porque de muchos aliados y votantes de Pedro Castillo, porque durante toda la segunda vuelta yo como congresista de la región y como firme opositor a esta mafia durante más de 7 años, he pasado por muchas entrevistas, he puesto en redes sociales pruebas contundentes de que Vladimir Cerrón y Perú Libre no son políticos, no quieren hacer política, son una organización criminal y son delincuentes. En ese sentido, muchos me decían: César, estás exagerando, no, que te estás cegando la posición política, y creo que la justicia tarda, pero llega. Así como llegó el año 2019, ahora también está llegando para esta mafia. En los próximos días va a llegar para la mafia de la construcción también de Perú Libre, en el centro del Perú. Hace unos meses llegó para la otra organización criminal que integra Vladimir Cerrón y Perú Libre, que es la gran familia en tema de salud de la región Junín. Entonces, mucha gente ha buscado negar esto pensando que todo era mentira. Ahora, con hechos claros y contundentes de 3 mafias a las cuales está vinculada Perú Libre, de donde se sostiene económicamente este partido, creo que es necesario un deslinde real de Pedro Castillo. No ideológico como quieren sus aliados políticos, que eso ya será un tema suyo, sino más bien un tema legal y económico. Claro. ¿Por qué? Porque si el señor Pedro Castillo conocía que un solo sol, producto de los Dinámicos del Centro, fue inyectado a su campaña con un menú, con un combustible, con el alquiler de un estrado, o con la compra de banderas, o el pago de personeros, eso quiere decir que el señor Pedro Castillo pasa de ser un testigo a ser un cómplice. Y lo último que necesita este país es que tengamos a un presidente de la República con la posibilidad de terminar preso por complicidad con una organización delictiva. Bueno, congresista Comina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es sumamente importante que los medios de comunicación estemos pendientes de lo que ocurre dentro de Perú Libre, que hasta el momento, según los resultados de la OMPE, sería el partido de gobierno durante los próximos 5 años. Y también, ¿por qué no que sigamos consultándoles a todos los miembros de Perú Libre, sobre todo a los congresistas electos y al candidato Pedro Castillo, sobre su relación con Vladimir Cerrón? Esto
debe quedar extremadamente claro y de alguna forma es lo que estamos esperando, porque durante la campaña Perú Libre, encabezado por Pedro Castillo, ha mencionado que van a erradicar la corrupción de la política. Y lo que ha ocurrido con los dinámicos del centro es un caso de clara corrupción que está siendo investigado en la Fiscalía y del que vamos a estar sumamente atentos. Vamos a hacer una breve pausa en el programa. Al regresar vamos a hablar de todas las dudas que tenemos las embarazadas durante este proceso de vacunación que ya nos incluye. Pero antes de eso, tengo que agradecer primero a Isique por tenerme lista todos los domingos y por hacerme estos lindos peinados con los que llego aquí al programa. Recuerde que si usted también quiere atenderse en los locales de Isique, puede escribirles a los números que están apareciendo en pantalla. Ellos tienen todos los protocolos de bioseguridad para atenderlos. Y también debo agradecer a Epimeleia, ropa materna 100% peruana, que tiene estos hermosos modelos para todas las futuras mamás. No solo modelos para nuestra vida de oficina que ahora hacemos en casa, sino también para este invierno que está bastante frío. Muchas gracias a Epimeleia por estar con nosotros aquí en Ya es Hora. Hacemos una breve pausa y regresamos con lo anunciado. No se mueva. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados.